Capítulo 10. Haz obra personal. Fred Malone. Querido Timoteo, saludos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Al entrar en tu primer pastorado, siento la necesidad de escribirte sobre la necesidad, la responsabilidad y la utilidad de hacer obra personal en el ministerio. Algunas veces, otras voces tienen buenas intenciones en su consejo a los pastores jóvenes, pero descuidan algunos principios bíblicos. Por ejemplo, los apóstoles se dedicaban de lleno a la palabra de Dios y a la oración, Hechos 6:4. Ciertamente esta es la prioridad en el ministerio pastoral. Todo tu conocimiento y fortaleza vienen del estudio de la palabra de Dios y la oración. Nuestro ministerio público de la palabra es el fundamento de todo lo que hacemos. Sin embargo, ni nuestro Señor ni sus apóstoles descuidaron la obra personal e individual al llevar a cabo esta prioridad. No podemos permitir que los consejeros de pastores jóvenes, aun si son bien intencionados, les llamen a pasar por alto la obra personal dando prioridad al estudio y la predicación de la palabra de Dios. Como te demostraré, nosotros debemos hacer ambas cosas. Otra voz que los pastores jóvenes escuchan con frecuencia es la de pastores de iglesias grandes que dicen: yo no hago orientación. Yo no visito los hospitales. Yo no tengo tiempo para visitar a mi gente en sus hogares. Yo dejo que el personal de la iglesia sea la primera línea para hacer la obra personal. Esta es la mentalidad de un director ejecutivo de empresa, pero, sin duda, no es la mentalidad del Señor, sus apóstoles o de los grandes pastores de la historia cristiana. Tenemos a Bunyan, Spurgeon, Lloyd Jones, Baxter, M. Cheney, Manley, Hudson, Byland, Chantry y muchos otros cuyos ministerios estuvieron marcados por el más alto nivel de ministración pública de la palabra, mientras que al mismo tiempo dedicaban su tiempo y sus vidas a hacer obra personal. No dejes que los modelos empresariales de ministerio nieguen las enseñanzas claras de la Escritura a los pastores ni los ejemplos de hombres piadosos que literalmente murieron ministrando a individuos. Me gustaría bosquejarte la necesidad de la obra personal, el fundamento de la obra personal y claros ejemplos de obra personal en las Escrituras. También enumeraré unas cuantas sugerencias que, creo, incrementarán tu oportunidad de aplicar la palabra de Dios a los casos individuales de los hombres. La obra personal es ordenada por Dios. Las epístolas pastorales de Pablo están llenas de mandamientos a los jóvenes Timoteo y Tito a hacer obra personal. Les mandó a que instruyeras a algunos, 1 Timoteo 1:3 LBLA, reprendas a un anciano, a los más jóvenes, a las ancianas, a las jovencitas, 5:1-2, a los ricos, enséñales, 6:17 LBLA, encarga a hombres fieles, 2 Timoteo 2:2, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 2:25, a tapar la boca a los contumaces, Tito 1:10-11, a amonestar al hombre que cause divisiones, 3:10. Y si estos mandamientos no son suficientemente claros, recuerda que Pablo dedicó toda una carta para escribir a un individuo en favor de otro, Filemón. Pablo demostró al mismo tiempo que enseñó la necesidad de que los pastores y los ancianos hagan obra personal. Enfatizó esta necesidad incluso en medio de mandamientos a procurar presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nunca pretendió que la prioridad del estudio y el ministerio público fuera usado como una excusa para desatender la obra personal con individuos. Charles Bridges dijo en el Ministerio Cristiano, tal vez en el mejor libro jamás escrito sobre este asunto: la predicación, la gran herramienta del ministerio, deriva buena parte de su poder de la conexión con la obra pastoral, y su demasiado frecuente separación de ella es una causa principal de nuestra ineficiencia. La obra pastoral es la aplicación personal del ministerio del púlpito a las individualidades propias de nuestra gente. Para este propósito, debemos ponernos al corriente de su situación, hábitos, carácter, estado de su corazón, necesidades peculiares, carencias y dificultades. Los indolentes están dormitando, los autodependientes están recayendo, los fervorosos están bajo la influencia del orgullo espiritual, los entusiasmados se están justificando a sí mismos, los regulares son formales. Luego están los que preguntan, pidiendo dirección, los tentados y perplejos, buscando apoyo, los afligidos, anhelando el animador consuelo del Evangelio, el pecador convicto, que pasa de la sanidad ligera de su herida a dejar que se establezca en él una paz engañosa, el que profesa, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estos casos, con todas sus formas minuciosas y diversas, no pueden ser tratadas plenamente desde el púlpito. Por lo tanto,
Es en su carácter pastoral que el ministro vela por las almas como quien ha de dar cuentas. Este tipo de citas se podría multiplicar de Matthew Henry, John Owen y otros puritanos. Sin embargo, es suficiente reconocer que la obra personal es un mandato de Dios en las Escrituras. Después de todo, el pastor está incluido en el patrón de juicio de Jesús. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 35, 37, 40. Timoteo, se nos manda a hacer obra personal. No te extravíes pensando que el pastor está exento de tales mandatos debido a que es un pastor muy ocupado. Hebreos 13:17. La obra personal requiere un fundamento teológico. Pablo le mandó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Aunque se nos encomienda prestar atención a la sana doctrina, podría ponerse más claro que Pablo también requiere que apliques primero la sana doctrina a tu propia alma. En otras palabras, asegúrate de que tu propia relación con Dios y con su Cristo es real, genuina y teológicamente sana. Esta necesidad teológica es el fundamento de toda tu obra. Por ejemplo, si tienes la intención de predicar la justificación sola y únicamente por la fe en Jesucristo, ¿entiendes y vives tú mismo en esa justificación? ¿Recuerdas diariamente la montaña de pecado y pecados que merecen la ira de Dios? ¿Acudes a diariamente al Cristo resucitado y ascendido para depender de su sangre derramada una vez y para siempre y a su justicia imputada para asegurarte de tu situación con Dios? ¿Crees que tus pecados cristianos están tan cubiertos por la sangre y la justicia de Cristo tanto como tus pecados precristianos? ¿Crees que en tu mejor día de ministrar a otros tus mejores obras continúan estando mezcladas con pecado e ignorancia, y que necesitan la expiación y la justicia imputada de Cristo para hacer un sacrificio aceptable a Dios? ¿Dependes tú mismo diariamente de la gracia soberana y de la justificación por la fe sola? ¿Lo ves, Timoteo? Para hacer obra personal tú debes creer que Dios hace una obra teológica personal contigo. Debes creer que has sido aceptado y amado por la gracia soberana por medio de la justificación únicamente por la fe. Debes creer que el amor de Dios en Cristo es inmutable, constante y benevolente, incluso cuando caes en un pecado. ¿De qué otra manera podrías darles a las pecaminosas ovejas de Cristo la impresión de que las aceptas, las amas y lloras por ellas cuando caen en pecado? ¿De qué otra manera les comunicarás la gracia cuando debas hablar con ellas, confrontarlas y tratar de darles una corrección afectiva? Si predicas la justificación solo por la fe, debes primero vivir en ella. Luego podrás tener en tu ministerio un espíritu afectivo, perdonador, paciente y perseverante hacia los individuos. Junto con la justificación, también debes cuidar mucho de ti mismo en la santificación por la fe ejercida en Cristo a medida tratas de amarle a Él y guardar sus mandamientos. Si tu búsqueda de la santidad degenera en una relación con Dios basada en la ley y en la realización de obras, entonces tu ministerio pastoral reflejará una relación con las ovejas de Cristo que será condenatoria, airada y basada en la realización de obras. Es cierto, la santificación presta la debida atención a la ley de Dios, las 10 palabras y más. Sin embargo, la santificación obra por la fe en la gracia justificante del Señor Jesucristo. Si un marido no ama a su esposa como debiera, su problema está en su entendimiento de la justificación solo por la fe. Solo los pastores que practican esa santificación, siendo ellos mismos hombres santificados, encontrarán la gracia perseverante para ministrar a las ovejas errantes de Cristo. Así que, puedes ver que, la obra personal tiene un fundamento teológico arraigado en la justificación por la fe y la santificación por la fe en Cristo ejercitada a medida obedece sus mandamientos. Asegúrate de que lo entiendes por ti mismo de tal manera que tengas gracia cuando ministras y que seas tan perseverante así como Dios lo es contigo. Regocijarse en el Señor siempre es creer en la gracia de Dios hacia ti en todo momento en la justificación de Cristo mientras prosigues la santificación. Solamente esto te capacitará de manera efectiva para entender la condición espiritual de aquellos a los que ministras personalmente de tal manera que puedas corregir sus malentendidos sobre la motivación y el poder de la vida cristiana, la gracia incondicional de Dios en Cristo. La obra personal tiene ejemplos bíblicos. Timoteo,
¿soy un atrevido al recordarte que nuestro Señor Jesús hacía obra personal? Lee los Evangelios y contémplale enseñando a multitudes la palabra de Dios. Pero no dejes de observar que sacó tiempo para una mujer en el pozo, para un joven rico, para un saqueo ladrón, para un traidor Pedro. Él evangelizaba al perdido, visitaba al enfermo, comía con pecadores, amaba a aquellos que se alejaban. Incluso ahora, siendo Dios infinito, Él presta su atención plena y milagrosa en cada momento a cada una de sus ovejas como si fuera la única por la cual murió, resucitó y reina. Él no ha cesado su obra personal simplemente porque está exaltado en los cielos. Más bien, la ha incrementado. ¿No es el cielo un lugar donde el esposo una vez más se ciñe y sirve individualmente a sus amados? Lucas 12:37. Recuerda, también, la obra personal de Pablo como apóstol y como pastor en Efeso. Durante 3 años no dejó de declararles cualquier cosa que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Hechos 20:20. Les enseñó todo el consejo de Dios. 20:27. No dejó de amonestar a cada uno con lágrimas. De hecho, a los corintios les escribió: ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 2 Corintios 11:29. Pablo trabajó para presentar a cada hombre completo en Cristo, amonestando y enseñando a cada hombre. Colosenses 1:28. Esto es suficiente para revelar el corazón pastoral de Pablo, no solo como un apóstol para toda la iglesia, sino como un siervo de todos. Pablo ejemplificó la obra personal. Qué triste es escuchar a pastores decir: yo me ciño a mi predicación y a mi enseñanza pública, todo lo demás vendrá a su tiempo, no tengo tiempo para atender cada pequeña herida de los santos. No saben ellos, Timoteo, que cada debilidad y pecado en los santos revela un entendimiento equivocado de la gracia de Dios y de la justificación por la fe. Que el pecado no se puede enseñorear de vosotros, porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Que ese trabajo pastoral es una obra teológica, que transforma las mentes para pensar desde la perspectiva de la gracia en la cual todo verdadero cristiano está firme. Que sólo cuando aclaramos el entendimiento que nuestra gente tiene del Evangelio guardarán la ley bajo la gracia. Los ministerios tanto de Jesús como de Pablo estaban llenos de obra personal en medio de agendas de trabajo más ocupadas que las que nosotros tenemos. Ellos veían cada alma como hecha a imagen de Dios ahora, condenada al infierno eterno bajo el pacto de ley en Adán. Solo un movimiento bajo el pacto de gracia en Cristo, el postrer Adán, podría librarles de la condenación eterna y del poder diario del pecado. Veían almas eternas con ojos de pastor. Nunca pensaban en el inconveniente de morir a sí mismos, usando su tiempo y energía y vida para infundir vida eterna en los demás. 2 Corintios 4. Eran hombres abnegados que se sacrificaban a sí mismos por la salvación y la santificación de otros. Ellos siguen siendo ejemplos bíblicos y modelos del pastorado. Timoteo, estudia a Cristo, no simplemente acerca de Cristo. Estudia a Pablo, no simplemente su teología. Tienes 2 ejemplos bíblicos que te llaman a hacer obra personal. Otros que han seguido en su estela son Richard Baxter en El Pastor Renovado, Charles Bridges en el Ministerio Cristiano, de Martin Lloyd-Jones en la Predicación y los Predicadores 4 y Carlos Haddon Spurgeon en Un Ministerio Ideal. Todos ellos aprendieron a aplicar la ley y el Evangelio apropiadamente a la necesidad de cada individuo. El agnóstico, el ateo, el cristiano nuevo, el cristiano joven, el cristiano maduro, el hipócrita, el falso convertido, aquellos con una seguridad falsa, aquellos que deberían ser asegurados, etc. Ellos entendieron que todos los hombres viven su verdadera teología. Producir cambios duraderos significa que el pastor debe enseñar, corregir y aplicar sana teología a la teología defectuosa de ellos de tal manera que puedan vivir vidas piadosas y crecer en la gracia. Jesús y Pablo son nuestros ejemplos. La obra personal requiere que tú seas personal. Déjame concluir, Timoteo, con algunas exhortaciones específicas. Primero, fija horas regulares para visitar al rebaño. Hay 1000 cosas dignas que puedes hacer con tu tiempo. Sin embargo, el trabajo del pastor es un trabajo imposible. No puedes hacerlo todo perfectamente, pero debes intentar hacerlo todo, viviendo bajo la gracia. Por lo tanto, debes disciplinarte con el propósito de la piedad. Fija horas regulares para visitar a las viudas, a los enfermos, a los agonizantes, a los confundidos, a los solitarios, a los ignorantes, tanto como a los maduros que pueden cansarse de hacer el bien.
No dejes que las ruedas que chirrían te impidan engrasar a las silenciosas. Si Cristo pasa todo el día, todos los días, contigo, ¿es demasiado que te pida que pases algún tiempo de manera regular con aquellos a los que Él ama? En segundo lugar, estudia tu propio corazón a la luz de la justificación y la santificación. ¿No se convertirá esto en un depósito para aconsejar a las ovejas de Cristo extraviadas en los caminos del pecado y en los consuelos del Evangelio? No dejes que el estudio de los libros y la preparación de los sermones se conviertan en una obra estéril. Bridges nos instruye. Como un viejo divino solía decir, que un predicador tenía 3 libros que estudiar: la Biblia, a sí mismo y a su gente. El obispo Burnett del Colegio Hughes de Historia advierte que el error capital en la preparación que hacen los hombres para el ministerio sagrado es que estudian más los libros que a sí mismos. Historia de sus tiempos. Si Bunyan predicaba dolorosamente lo que sentía, ¿no deberías tú hacer lo mismo? Tercero, pasa tiempo con las personas individualmente. Jesús comía, dormía, andaba, pescaba, desayunaba y aplicaba individualmente sus enseñanzas con cada discípulo. Nosotros no somos directores ejecutivos. No somos torres de marfil teológicas de la verdad. No somos comandantes de las tropas. Somos pastores, cuidadores, padres en la fe, madres en alumbramiento, hermanos en una familia y siervos de todos. Mateo 20:28. Practica la hospitalidad. Pesca con hombres mientras pescas a los hombres. Lava los pies sucios individualmente, incluso los de Judas. Ama como has sido amado. Perdona como has sido perdonado. Sirve como has sido servido. Cuarto, lee biografías de grandes cristianos para dar cuerpo a tu propia obra personal con ejemplos alentadores de fe, animando de esa manera a tu gente a leer la obra de Dios en las vidas de otros. Solo teología y nada de biografía hace del pastor y de su gente chicos aburridos. Quinto, formula grandes preguntas a tu gente. ¿Cómo te ayuda la vida y la obra redentora de Cristo a vivir como esposo, esposa, padre, hijo, miembro de iglesia? ¿Cuál piensas que es la gran meta de Dios para tu vida? ¿Qué significa para ti el cielo hoy? ¿Qué piensa y siente Cristo sobre ti cuando tú pecas? ¿Piensas que Dios disfruta de ti? Tales preguntas te dan una pista de su entendimiento de la justificación y la santificación y de la ley y del Evangelio. Hacen que las ovejas de Cristo se pongan a pensar. Les hace buscar respuestas en tu enseñanza. Y te dan conocimiento de su verdadera condición espiritual que enfocará tu ministerio en el púlpito y sus aplicaciones a su necesidad real. Finalmente, sé tú mismo. No te pongas la vestimenta profesional. En lugar de eso, ponte el manto de un cristiano de a pie que es sincero sobre su propia lucha espiritual y los consuelos que encuentras en Jesucristo. Esa sinceridad atrae a los sinceros al Salvador y da esperanzas de que Cristo es suficiente. En otras palabras, para hacer obra personal tú debes ser personal. Primero debes sentir y luego predicar sentidamente. En conclusión, querido Timoteo, ama a las ovejas de Cristo como Él te ha amado a ti y las ama a ellas. Solo tienes que hacer tanta obra personal como Él la hizo y la continúa haciendo. Tienes que sobreponerte a tu ego y a tu egoísmo. Debes vivir en Cristo y regocijarte en el Señor siempre. Debes recordar que Él te sacó de la perdición cargándote sobre sus anchos hombros, regocijándose. Memoriza 2 Corintios 4 y ora para que Dios use la verdad de este pasaje para ensanchar tus hombros lo suficiente como para cargar a las ovejas de Cristo a su gloriosa presencia y presentar a cada una de las que están a tu cuidado completa en Cristo. Timoteo, haz obra personal. Tu pequeño Pablo. Fred A. Malone. P.D. Una vez más, Timoteo, te animo a que te asegures de tener en tu biblioteca y de leer los libros mencionados anteriormente en esta carta. 1. El Pastor Renovado, de Richard Baxter, Edimburgo, The Banner of Trust, 2009. 2. The Christian Ministry, El Ministerio Cristiano, Charles Bridges, reedición, Edimburgo, The Banner of Trust, 1980. 3. La Predicación y los Predicadores del Dr. Martin Lloyd-Jones, Editorial Peregrino, 1996. 4. Un Ministerio Ideal, Vols 1 y 2 de Charles Spurgeon, Edimburgo, El Estandarte de la Verdad, 1975.